Bienvenidos amigos televidentes de vuelta a tu programa Viva Mejor. Como dijimos después de este corte comercial, hoy vamos a tratar un tema, ustedes y yo. Vamos a tratar un tema bien interesante porque es poco conocido por la comunidad, aunque ya cada vez más conocido. Esto es una técnica de no solo de relajación, sino de vivir mejor la vida. ¿Ok? Vamos a partir de un punto. La vida es estresante. La vida en las ciudades especialmente se vive con mucho estrés. Es lo normal. No debería ser. Y no podemos escapar de las presiones de la vida, pero podemos aprender a manejarlas. Y de eso precisamente se trata este programa. ¿Ok? Voy a hablar de una técnica que se ha ido desarrollando con el tiempo, que tiene su basamento médico y científico, y por eso es que lo estoy poniendo aquí, aunque en el origen tuviera un origen en las religiones budistas, ¿okay? En los monjes tibetanos específicamente, y en el hinduismo también se desarrolló hacía muchos siglos. No se desarrolló de esta manera hasta mediados del siglo XX y no tomó auge hasta 2015, 2010 a 2020, pues no, es donde ha cogido como su pico. Estoy hablando del mindfulness o conciencia plena en español, pero en español casi nadie maneja el término, así que les aconsejo que se aprendan el término mindfulness, es decir, mente llena, mente repleta, pero sobre todo conciencia plena. ¿Ok? ¿Qué es qué es el mindfulness? El mindfulness es una serie de aspectos y rutinas. ¿Para qué? Para poder vivir, como su nombre lo dice, en el momento presente, o sea, con la conciencia plena, con la conciencia clara, ¿ok? Y en el ámbito de la investigación, se trata de estrategias para tratar problemas en el ámbito de la psicología. Está desarrollado sobre todo por Jon Kabat-Zinn, que es un médico estadounidense bien serio, en el cual vio todos los beneficios que tenía para los pacientes en el ámbito psicológico y sobre todo en el ámbito del estrés y de la ansiedad e incluso de la depresión, este ejercicio. ¿Ok? En las últimas décadas, como dijimos al principio del programa, han ido surgiendo investigaciones que muestran su utilidad para intervenir en las diversas fuentes de malestar, ¿verdad? Incluso se le ha encontrado uso para el dolor crónico, para el insomnio, para el estado de ánimo cambiante, bipolaridad, depresión, manía, etcétera, etcétera. Todo esto el mindfulness ha ayudado y por eso es que es tan importante para mí en la aplicación en la medicina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es verdad que son varias versiones, es verdad que hay varias formas de hacerlo, ¿ok? Y hay niveles de dificultad, es decir, el mindfulness puede ser superficial o puede ser más profundo, ¿ok? Hay mindfulness que requieren de un entrenamiento corto, hay mindfulness que requieren de entrenamiento largo, extenso y profundo, incluso con estudiar, ¿no? Pero para todos hay una forma de lograr mindfulness. Para los que tienen poco tiempo, para los que tienen mucho tiempo. Solo hay que buscar la alternativa, la forma. Es un área de la psicología. Por lo tanto, si queremos guiarnos médicamente, el más experto en guiarnos es el psicólogo. Aunque algunos médicos familiares, sobre todo los que nos hemos especializado en la psicología cognitivo-conductual, también tenemos acceso a esas fuentes de mindfulness que podemos enseñarles a nuestros pacientes para controlar sus situaciones personales. ¿Ok? ¿Qué no es atención plena?
Porque uno dice, ok, entonces con esto voy a eliminar mi estrés, voy a estar tranquilo, voy a vivir en paz. No, ¿ok? ¿Por qué? Porque el mindfulness no elimina ni ayuda a superar las formas de dolor emocional, ayuda a controlarlas. Es decir, si tú tienes un problema que te está causando estrés, ansiedad, depresión, externo a ti, ¿ok? No se va a curar ni va a mejorar con el mindfulness. Si tú tienes una depresión, una crisis depresiva o una crisis de ansiedad interna, no se va a curar, más sí a mejorar, más sí a controlar, pero no se va a curar. Tú tienes que después tratar las crisis como son. Ahora, una persona que tenga un estrés dentro de los límites normales, una ansiedad dentro de los límites normales o una tristeza, no depresión, dentro de los límites normales, el mindfulness puede ayudarlo a superar esa etapa y seguir adelante. ¿Ok? Nosotros tenemos pensamientos constantes, tanto las mujeres como los hombres. No es verdad que los hombres tienen una caja blanca en la que no piensan nada. Es una caja blanca en la que no le hacen caso a los pensamientos, pero los pensamientos se están generando. Y muchas veces hacemos lo que en psicología se llama rumiación, ¿verdad? La rumiación psicológica que viene de los rumiantes, es decir, las vacas, los chivos, los ovinos, los caprinos, ¿verdad? Ese tipo de animales, de mamíferos, ¿verdad? Ellos tienen varios estómagos o tienen que, ellos tienen que masticar, tragan y vuelven a regurgitar la comida para seguirla masticando, porque es parte de su sistema digestivo. Y eso es rumiar. Entonces nosotros también podemos rumiar pensamientos, es decir, pensarlos, que vuelven a salir y vuelven a aparecer, y entonces hacemos rumiación psicológica, ¿ok? Que es al final una forma de victimizarnos, una forma de pensamiento egocéntrico y también una forma de esquivar otros problemas en los que no queremos pensar, y entonces nos quedamos con cierto tipo de pensamientos. Al practicar mindfulness, observamos elementos que van surgiendo en nuestra conciencia y observamos también que podemos manejar el impacto que tienen los pensamientos en nosotros. Yo les quiero explicar algo que es complejo, se lo voy a tratar de explicar de la mejor manera posible. El cerebro piensa solo. Nosotros no tenemos que hacer nada para que el cerebro piense. El cerebro piensa solo. Nosotros también activamos voluntariamente algunos pensamientos, pero el cerebro piensa solo. ¿Y qué es lo que piensa? Lo que él cree que más nos sirve. O sea, cuando tenemos un problema, como el cerebro piensa que nosotros queremos que piense ese problema, él genera pensamientos del tipo que más te impacten a ti. El cerebro no es moral, entonces el cerebro no va a generar pensamientos que te convienen o pensamientos que te perjudiquen o pensamientos buenos o pensamientos malos si tú lo programas, porque no se puede programar. Él solamente te va a dividir los pensamientos en importantes, menos importantes, poco importantes y no importantes, por decirlo de alguna manera sencilla. Entonces, si tu pensamiento importante es que te salió mal algo y tú vuelves a pensar y a recrear la escena, y además tu pensamiento importante es decir que fue tu culpa, que tú no sirves para nada, etcétera, etcétera. Eso es lo que tu pensamiento tu cerebro va a generar, ese tipo de pensamientos, ¿ok? Ahora, cuando nosotros de alguna manera, con alguna técnica, nosotros aprendemos a objetivizar esos pensamientos y decir, esto que está diciendo mi cerebro no es verdad, sino que es producto de mi subjetividad, puedo empezar a controlarlos. Acuérdense que el que conoce algo tiene la capacidad o la posibilidad de controlarlo. Entonces, la efectividad del mindfulness, ¿cuál es? Bueno, primero ha mostrado una efectividad multifactorial. Los resultados de ensayos clínicos realizados en programas de intervención basados en el mindfulness nos indican
que este tipo de intervención producen principalmente reducciones no solo de la severidad de la ansiedad, sino también de las sintomatologías asociadas con trastornos psicológicos e incluso físicos. ¿Ok? Hay personas a las que el mindfulness le ha mejorado la presión arterial, se la ha bajado. Hay personas que se han controlado sus niveles de glicemia, no hasta curarse de diabetes, sino que han bajado. Los niveles eran 200, 230 todos los días en ayuna y han bajado a 150, 120 incluso. ¿Ok? Y así pueden ayudar al medicamento a ser más efectivo y que necesiten menos dosis. Eso es uno de los logros que se ha comprobado científicamente con el mindfulness, ¿no? Hay que tener en cuenta que para que los beneficios se noten, hay que aprender las bases del mindfulness, y eso solo se aprende en un taller o en terapia, que nos lo enseñen, que nos vayan enseñando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el mindfulness es un conjunto de habilidades que uno adquiere y que se necesitan de manera constante. Son herramientas que nuestro cerebro adquiere, que nuestro interior, que nuestro individuo adquiere para poder tener mejor control de las situaciones. ¿Ok? ¿Y qué ganamos con aprender mindfulness? Son muchos los beneficios que aporta el mindfulness, ¿verdad? Depende, mientras más lo practiques, más beneficios habrá. ¿A qué nos ayuda el mindfulness? El mindfulness nos ayuda, primero, a reducir la ansiedad. Una persona que practica mindfulness generalmente no es ansiosa. Segundo, a controlar el estrés, que parece lo mismo, pero es muy distinto. Podríamos hablar de eso en otro programa, porque eso sería un programa totalmente aparte. ¿Ok? Mejora el autocontrol. Fíjense qué importante. Nosotros comenzamos a controlarnos tanto interior como exteriormente, y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque el mindfulness facilita la regulación emocional, o sea, que nuestras emociones estén dentro de un marco y no se salgan de allí. ¿Ok? Y luego, si tú has salido de una depresión, si tú has salido de una crisis ansiosa, ayuda a evitar las recaídas. Porque una persona que ha caído en una depresión y ha salido, una persona que ha caído en una crisis de ansiedad y ha salido, es capaz de volver a caer. Es decir, no, eso no se cura. Eso simplemente se controla, se mejora, sobre todo si fue por situaciones específicas que desaparecen, ya será más difícil. Pero sin embargo, así como si tenemos herencia de diabetes, si tenemos herencia de hipertensión, podríamos sufrir esas enfermedades. El que haya sufrido una crisis de ansiedad o depresión anteriormente tiene la posibilidad de volver a caer. Y el que tenga herencia de depresión y ansiedad también puede padecerla. Entonces hay que tener cuidado y tener las mejores herramientas. ¿Ok? Entonces, hay unos principios de mindfulness que son como muy básicos, de hecho son poco médicos, porque acuérdense que esto es más de la rama de la psicología, pero aunque son poco médicos, son científicos, y esto es lo que quiero que quede claro. No estamos aquí como inventando, ¿ok? Es algo que hemos visto en el mundo de la ciencia, que ha sido publicado en New England, que ha sido publicado en The Lancet, que ha sido publicado en diversos medios psicológicos de alto prestigio. ¿Ok? Lo primero es no juzgar. ¿Por qué? Es fundamental que quien practique mindfulness se centre en observar lo que le va llegando a través de los sentidos, por ejemplo, ¿verdad? De la memoria, de la imaginación, y no juzgarlo, no decir como que esto no lo tengo que estar pensando, esto sí, esto no lo debería estar sintiendo, esto sí, no. Si tú estás sintiendo algo, lo estás sintiendo y ya. Si tú estás pensando algo, lo estás pensando y ya. Cuando tú controlas esa capacidad de juzgar, sobre todo de autojuzgarte, que uno siempre normalmente y generalmente lo hace muy subjetivamente, ¿ok? Para arriba o para abajo, entonces uno tiene la posibilidad de que esos pensamientos y esas emociones no te controle. Cuando aprendes a no juzgarlas o a verlas tal como son. Lo segundo es la paciencia. ¿Por qué? Porque es importante comprender que a la hora de practicar mindfulness,
realizando un ejercicio de meditación, por ejemplo, es importante familiarizarte con tu pensamiento. Aunque tú no lo creas, tu forma de pensar, los pensamientos que se generan, se conocen poco. No solo tú, todos conocemos poco nuestro mundo de pensamiento. Y esto se hace cogiendo de forma amable en la propia conciencia, independientemente de lo que cada momento esté ocupando la mente de uno mismo, ¿ok? El aprender a verlo pasar como si fuera un desfile. ¿Ok? Esto que estoy hablando les puede sonar raro, pero si ustedes logran vivirlo, van a tener una experiencia maravillosa. ¿Ok? Si uno se empeña en cambiar sus propios pensamientos de manera forzada, lo más probable es que te ocurra justo lo contrario. En cambio, si aprendemos a familiarizarnos con nuestros pensamientos de una manera amable y desde la paciencia, por eso es que estamos hablando de la paciencia, con el tiempo lograremos integrar en nosotros aquellos que consideremos inaceptable, controlarlos, guardarlos, o por lo menos que cuando los veamos pasar no nos afecten y digamos, este pensamiento es inaceptable para mí, entonces que pase de largo. ¿Ok? Luego, el mindfulness necesita mucha humildad. Entonces, es mejor hacerlo con una mente de principiante. Es bueno saber que hay periodos por muy diestro y por muy profundo que uno haya estudiado el mindfulness, hay veces que no le va a salir, hay veces que sí le va a salir, etcétera, ¿no? ¿Qué tiene la mente de principiante de especial, ¿no? Sobre todo a la hora de practicar mindfulness, es que intenta explorar, conocer, asombrarse, disfrutar lo que está viviendo en el momento presente, como si fuese la primera vez. Si nosotros vamos con esa actitud al mindfulness, tendremos muy buenos resultados. Y aunque ya tengamos experiencia en ello, revivirlo como una novedad ayuda mucho. ¿Ok? Luego, confianza. ¿Por qué? Porque la confianza va de la mano con la constancia. Si uno confía y uno lo nota, o sea, lo malo del mindfulness es que uno en pocos días se cree experto. Por eso es que lo de la mente de principiante es muy importante. Uno a los pocos días se cree experto. Uno a los pocos días se cree que uno lo tiene todo, que uno es capaz de controlar y el mindfulness y de bajar la intensidad y de ver los pensamientos y de todo eso, ¿verdad? Es importante tener esa confianza, pero que no se vuelva soberbia, que no se vuelva orgullo. ¿Ok? Orgullo digo cuando lo usamos mal, que es el vicio del orgullo, que es creer que no necesito a nadie ni a nada. ¿Ok? Es cuando, en cambio, el orgullo de que estamos logrando cosas, ese sí es bueno, ¿verdad? Ambos, quizás el orgullo malo debería ser llamado más soberbia, es un nombre más específico y más completo y complejo, ¿no? Y luego, saber que si nosotros no nos resistimos a ese proceso, o sea, a integrarnos en el aquí y el ahora, nosotros vamos a avanzar mucho más rápido, ¿no? Y luego aceptar que nosotros no tenemos la capacidad de concentrarnos como queremos, que nosotros no tenemos la capacidad de ver pasar los pensamientos como lo queremos ver pasar, que nosotros no tenemos la capacidad de desligar las emociones de los pensamientos. Mientras más claros estemos en eso, mientras más tranquilos estemos con eso y más en paz estemos con eso, saldrá mucho mejor este tratamiento terapéutico. ¿Ok? Entonces, yo debería hablar de cómo y dónde practicarlo, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso requiere de un experto en el inicio. De un experto que puede ser incluso un experto en un curso que se compren en línea, en esos cursos que salen en Netflix sobre mindfulness. Si nosotros vemos eso, podemos empezar a indagar en el mundo del mindfulness, ¿verdad? Pero se aprende a practicar especialmente en talleres, ¿verdad? Y en terapia con un psicólogo profesional,
¿Ok? ¿Y aquí me ayuda el mindfulness? Miren, es interesantísimo. El mindfulness es como un tesoro, como un tesoro escondido, que si uno lo aprende a manejar es casi que se vuelve parte del centro de tu vida. Porque lo más importante es que lo dice su nombre, la conciencia plena de lo que estamos pasando. Vamos a entrar en otra parte que es difícil de explicar y que lo voy a poner lo más sencillo posible. Nosotros generamos pensamientos desordenados, pero sobre todo se desordenan más cuando esos pensamientos son temporales. Es decir, que yo estoy haciendo algo pensando en lo que voy a hacer después, o estoy haciendo algo pensando en lo que pasó antes. Y no puedo centrarme en lo que está pasando ahora. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la gente que dice, yo no tengo memoria porque nunca me acuerdo de nada. Soy un despistado, soy un descuidado, debo tener déficit de atención. Mentira. Es que están acostumbrados a que si yo tengo, por ejemplo, después de grabar este programa, que irme a comprar algo, yo mientras estoy aquí con ustedes, estoy pensando en que tengo que comprar lo que tengo que comprar, que cuánto costará, que no sé qué, de si tengo los cuartos o no para comprarlo. O sea, no. Ustedes tienen que aprender, y el mindfulness nos ayuda mucho a eso, a cortar eso. O sea, si yo estoy ahora aquí hablando con ustedes, estoy ahora hablando con ustedes. Puedo tener 1000 cosas más, puedo tener incluso situaciones que ameriten mucho más mi atención. Pero si yo decidí grabar este programa ahora con ustedes, yo lo grabo y en eso es lo que me tengo que enfocar para que me salga bien y para vivirlo lo mejor posible y para aprovecharlo yo lo mejor posible. Entonces, lo primero que te ayuda en mindfulness es a tener el pensamiento en el momento presente, que es fundamental y es clave, ¿no? Y es importantísimo. Es verdad que en el desfile de pensamientos pueden ver pensamientos pasados y pensamientos futuros, pero cuando yo los aprendo a identificar, tengo una gran ventaja, porque sé, este pensamiento no debe estar en este momento. No le hago caso. No es que lo voy a reprimir, no le hago caso. Ese pensamiento que pase de largo. Este pensamiento de que lo que pudo haber pasado y lo que pude haber hecho y lo que pude haber, no, sobre todo cuando uno acaba de tener una situación, esos pensamientos son muy fuertes. Cuando nosotros nos sale algo mal y además sabemos que nos pudo haber salido mejor, automáticamente nuestro cerebro empieza a volver a revivir esa situación para resolverla en nuestro cerebro. Nosotros, sin embargo, no la resolvemos porque sabemos que esa situación no es real. Entonces se crea una cadena de sufrimiento innecesario, además. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver pasar esos pensamientos y a darles la importancia que tienen, que la mayoría de las veces es muy poca. Pero sí nos sirven para analizar, para rectificar, etcétera, etcétera. Y los pensamientos futuros nos sirven para planificar, para adelantarnos, para que no nos pasen cosas imprevistas. Claro que sirven los pensamientos pasados y futuros en su debido momento, cuando me siento a planificar o cuando me siento a ver de qué me sirve la experiencia que pasé. ¿Ok? Eso es como lo más importante del mindfulness. Tiene, como dijimos, muchas otras ventajas. Es muy terapéutico. Baja los niveles de estrés, por lo tanto mejora los niveles hormonales de la hormona tiroidea, pero sobre todo de la hormona de las glándulas suprarrenales, especialmente del cortisol, que es nuestro gran amigo en la vigilia, pero nuestro gran enemigo en los momentos de tranquilidad, de paz, sosiego y especialmente de sueño. Si nosotros tenemos nuestro cuerpo lleno de cortisol, vamos a sufrir de insomnio seguro. ¿Ok? Y la gente que tiene mucho cortisol le cuesta como llegar a ese nivel de tranquilidad necesario para lograr paz mental y para lograr dormir, conciliar el sueño. ¿Y qué eleva el cortisol? Las redes sociales. ¿Qué eleva el cortisol? La dopamina. ¿Ok? Entonces, todo esa autosatisfacción momentánea, ese vivir hiperestimulado, todo eso lo único que hace es acelerar nuestro organismo, es que esté despierto, que se sienta
bueno, que está en una alerta constante. ¿Okay? También tomarnos los problemas muy a pecho, tomarnos lo que las otras personas dicen muy a pecho. Eso lo que hace es aumentar nuestro nivel de estrés en nuestro cuerpo y por lo tanto nuestro nivel de cortisol. Entonces el mindfulness ayuda a mantener el cortisol en sus niveles idóneos, porque sí lo necesitamos. Es la hormona de la vigilia y necesitamos estar despiertos. Es la hormona de la vigilia y necesitamos estar atentos cuando tenemos que estar atentos. Necesitamos estar alerta cuando nos sentimos en peligro. ¿Ok? Nuestro cuerpo, así como los pensamientos, no sabe cuándo está en verdadero peligro o no. Eso lo decidimos nosotros. En el sentido de que si nosotros nos creemos en peligro, en una situación constante, en un trabajo que no nos gusta, con alguien que no podemos estar, etcétera, etcétera, o aprendemos a estar con esa persona, o aprendemos a estar en ese trabajo que no nos gusta, o nuestro cuerpo nos va a pasar factura de eso. ¿Okay? Ojo que no estoy diciendo que hay que salir del trabajo, eso en muy pocas ocasiones. Puede ser que uno tenga que hacerlo a veces, pero no es lo común. Es más fácil aprender a vivir con el trabajo que buscar otro y otro y otro. Porque a veces el problema no es el trabajo, en el fondo el problema puedo ser yo. ¿Ok? Entonces, les recomiendo de una manera como muy de corazón que adquieran y aprendan este tipo de técnicas para vaciar su interior de esas emociones problemáticas y ver pasar esos pensamientos y darle el lugar que tienen que darles. Les va a dar una sensación de bienestar, de paz muy grande, que incluso los puede ayudar a tener las defensas más altas, a mejorar los niveles hormonales, a mejorar los niveles de presión arterial, de frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera, etcétera. Incluso hay personas, este estudio sí no está publicado, pero sí lo he leído, que incluso las infecciones, a las personas les cuesta más enfermarse o se enferman menos cuando practican mindfulness. ¿Okay? Quiero, antes de terminar, hacer una última acotación. Hacer mindfulness no tiene que ver nada con la religión. Si uno habla con Dios en la oración, eso no es mindfulness. Eso no nos da mindfulness tampoco. Eso nos da muchas cosas buenas, pero no mindfulness, no conciencia plena. ¿Por qué? Porque la conciencia plena se trata incluso de vaciarte para ver pasar tus pensamientos, para ver pasar tus emociones. En cambio, la oración es conversar con Dios. ¿Y de qué? De tus cosas, de lo que te preocupa, de lo que te hace feliz, de tus anhelos, de lo que sea, ¿verdad? De llevar lectura especial para la oración, para profundizar en valores humanos, en luchas éticas, etcétera, etcétera. O sea, es distinto, es totalmente distinto. O sea, incluso podría decir que son hasta antagónicos. Ahora, hay algo que sí quiero que sepan. Si ustedes aprenden a hacer mindfulness de ese que es de corta preparación, les ayuda a iniciar la oración, una oración mejor, claro que sí, porque nos va a poner en una sensación, una situación en la que comunicarnos con Dios va a ser un poquito más fácil. ¿Ok? Entonces, espero que este tema les haya llegado y vamos a procurar aprender a vivir mejor. Y nada mejor, o una de las mejores herramientas que le podemos ofrecer es el mindfulness. No se vayan, porque seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes después de estos comerciales.